Estás escuchando Moncast. ¿Qué pasa cuando la realidad y la historia se cuelan silenciosamente en las películas? Datos históricos, películas increíbles y mucha arbitrariedad. Yo soy Nancy Jaimes. Yo soy Luca Pietro Santi y esto es Lo Pasado Filmado. Revisionismo en clave de cine. Es de noche y el aire está quieto. Nadie te acompaña. Solo el ruido de tus pasos rebotando sobre paredes indiferentes. Todavía falta para llegar a casa. Una figura te impide el paso. Antes no estaba ahí. El resto ocurre demasiado rápido. Tu último recuerdo es el vértigo en tu nuca antes de que sus colmillos se hundan en tu cuello. Hoy vamos a hablar de una de las criaturas más populares del folclore y la ficción, de los vampiros, de estos seres que alguna vez fueron personas y ahora vuelven como inmortales, que se alimentan de nuestra sangre. Y para eso les trajimos Misa de Medianoche y Psicópata Americano. Así es, Nancy. Bueno, hoy estamos... Double feature. Podría ser el especial de Noche de Brujas de Lo Pasado Filmado, pero fuera de temporada, ¿no? Claro, tranquilamente. Bueno, pero es un podcast, lo pueden escuchar de nuevo en Noche de Brujas y no va a haber ningún problema. Ahí está la magia del podcast. Tal cual. Pero bueno, realmente, ¿no? La figura del vampiro es una figura muy popular. Yo, de verdad, a conciencia me cuesta imaginar un medio que no haya lidiado con el vampiro. Cómic, película, serie, juego de rol, videojuego, ¿no? Digo, todo, el vampiro ha pasado por todas partes. Sí. Posiblemente más que cualquier otro monstruo de la ficción o del folclore. Sí, creo que mínimamente un conocimiento de lo que es o lo que creemos que es, vamos a decir, ¿no? Un vampiro todos tenemos, porque con alguna representación vampírica nos hemos cruzado. Absolutamente. Bueno, y eso es lo que yo me encontré un poquito investigando para el episodio de hoy, ¿no? Que a la hora de abordar al vampiro en su dimensión histórica, no es tan simple como relevar únicamente el folclore, porque también el vampiro como fenómeno tiene una pata en el folclore eslavo, digamos, pero también tiene otra pata muy fuerte, muy importante y más cercana a lo que vos comentabas en la literatura, ¿no? Claro, lo que nos llega más a nosotros. Totalmente, sí, en la novela, en el folletín, en la obra de teatro, en un montón de medios más populares que lo hicieron no tan conocido como decimos que es al día de hoy. Sí. Bueno, a ver, entonces, ¿por dónde empezar? Vamos a tratar, digamos, de ponernos en contexto en tiempo y lugar, ¿no? Bien. O sea, el tiempo básicamente del vampiro va a tener que ser los primeros 50 años del siglo XVIII. Ajá. Aunque en rigor ya en los últimos años del siglo XVII, en la última década, digamos, en 1690, tenemos ya los primeros reportes o casos que vienen de Europa Oriental contando, ¿no? Casos de vampirismo. ¿Y qué es un reporte de un caso de vampirismo de 1690 y pico? ¿De qué estamos hablando? Exacto, ¿no? Ahí es donde vamos. Igual, antes de entrar en la anécdota, digamos, hay que hacer una aclaración muy importante que el lector casual, si se pone a investigar un poco sobre el tema, por ahí va a encontrar que vampiro es llamado muchas cosas que realmente no lo son necesariamente, ¿no? Okay. Uno se va a poder encontrar, por ejemplo, con relevamientos de, por ahí, sacerdotes o monjes religiosos, en fin, del siglo II en Inglaterra, que hablan de gente que vuelve de la tumba y se sienta a comer con su familia, Bien, ¿no? Dándole un montón de miedo a todo el mundo. Y hay gente que rotula esto vampiro. Tenemos, por ejemplo, en el mundo escandinavo, ¿no? Dinamarca, Suecia, Noruega, a los Draugr, que frecuentemente son asociados con el fenómeno del vampiro, y realmente no lo son, porque el Draugr era, por ejemplo, una criatura que no retenía mucho su apariencia humana. De hecho, se le ennegrecía la piel, ¿viste? Como el tejido necrótico de la gangrena, ¿no? Ese tipo de fenómeno. O sea, se le notaba lo que le había pasado. Y era horrendo de ver, estaba claramente deformado por la necrotización de su figura, digamos. Pero el Draugr a veces se lo pone con el vampiro, porque al morder a otro ser humano, lo vuelve un Draugr. Okay. Lo que es problemático de llamarlo vampiro es que no le chupa la sangre. Claro, ahí es donde se corre de lo que nosotros interpretamos como vampiro. Exacto. Está medio más cerca de un zombie por ahí, ¿no? Como una especie de muerto vivo que anda comiendo cerebros. Sí. Bueno, sí, el zombie ya debería tener su propio episodio, te digo. Después podemos ir a los sea zombies. Lo que va. Hay todo un rubro de renacidos, ¿no? De vueltos de la tumba, que no necesariamente son la misma cosa. De eso podemos estar seguros. Pero, o sea, que nos interesa la idea de que algo vuelva de la muerte, eso está clarísimo. Claro, sí, la humanidad tiene una clara fijación con que eso pueda ocurrir. Pero entonces, bueno, vamos por el positivo, ¿no? Que efectivamente es un vampiro. Bien. ¿no? Un vampiro es, bueno, básicamente alguien que vuelve de la tumba, cuyo cuerpo no se descompone con el paso del tiempo, ¿no? Eso retiene es su apariencia. Sí. Y, por supuesto, más importantemente, que se alimenta de la sangre humana, ¿no? Que toma por víctimas a los seres humanos que todavía sí están vivos. Claro, porque ahí está la cuestión, ¿no? Como que
tiene ciertas características que se relacionan con su estado post-mortem, no le circula la sangre, no le late el corazón, Correcto. están siempre fríos, etcétera, etcétera, pero tiene que alimentarse, y no de cualquier cosa, sino de sangre. Sí. De sangre de un ser vivo. Correcto. Y hablando del estado post-mortem, como decís, ¿no? Hay otro factor muy importante que es el vampiro de día Ni hablar. no camina. No ¿Por qué? puede andar porque el sol lo destruye. Y más importantemente porque vuelve a descansar al lugar donde fue enterrado en un primer momento. Que de hecho cuando hablamos un poquito del folclore vamos a ver que hay una íntima relación, que no es simplemente estético, ¿no? Que no es que él podría dormir en cualquier lugar, Apá. como alguna ficción vampírica puede llegar a sugerir. Tiene que ser muy específicamente la tumba donde fue enterrado. Ok. O sea, eso es básicamente, sucintamente, más allá de las diferencias regionales que uno Claro. puede encontrar en los Balcanes, ¿no? O en distintas partes, eso es el vampiro tal como lo comprendemos en la primera mitad del siglo XVIII. Bien. Y es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Ahora bien, contexto histórico propiamente. Sí. Este es el momento en el cual estos territorios que vamos a considerar el día de hoy están bajo el dominio del Imperio Austríaco. Bien. Pasó los primeros 15 años del siglo XVIII, Austria se va a hacer con un montón de territorios, particularmente los Balcanes, y Serbia, Rumania, Valaquia, etcétera, y parte de Polonia, muchos de los cuales anteriormente estaban bajo el dominio del Imperio Otomano, tradicionalmente. Tenía otra influencia cultural muy diferente, Bien. lo cual para la Europa occidental va a equivaler a lo otro, a lo diferente, y ya vamos a ver cómo por ahí a lo salvaje y lo supersticioso. Ok. O sea que hay acá, todo empieza con un choque de culturas, digamos. Totalmente empieza con un choque de culturas, especialmente cómo Europa va a evaluar, digamos, estos reportes, estas anécdotas, este folclore de vampiros, digamos. Bien, bien. Entonces, bueno, en estas condiciones empiezan a surgir, te digo, en la última década del siglo XVII, ¿sí? y ya avanzado el siglo XVIII, reportes más que nada de personal militar austríaco de ocupación que lo va a escuchar de campesinos locales en un lugar u otro, de gente que vuelve de la tumba. Y quería contar, por ejemplo, un caso particular, A ver. que este es de 1732, el caso de Arnold Paul, ¿sí? Serbio, supuestamente, para aprenderme el nombre tiene ascendencia alemana, digamos. Ajá. Tal es así, digamos, que esto llega a oídos de los funcionarios, de los magistrados austríacos, y van a despachar a un cirujano militar de nombre Johann Flüchinger a ver qué está pasando acá, a comprobar la veracidad de estos hechos. Ok, o sea, llevan gente a ver si realmente esto sucedió, a buscar pruebas al respecto, como medio una cosa así. Exactamente. Acá está bueno que hagamos, antes de contar esto, un pequeño paréntesis, porque es algo de lo que hemos ya hablado en este podcast antes. En el segundo capítulo de la primera temporada no hemos hablado del tema de las brujas. Sí, señor. Este fenómeno que estamos contemplando hoy empieza a cobrar vigor apenas empieza a apagar el fenómeno brujería. Muy Por lo cual bien. no está de más ver qué pasaba antes, recuerda un poquito, ¿no?, el tema brujas, y ver cómo se toma ahora un fenómeno sobrenatural, que no es de la misma manera. Claro, porque si vamos al caso, estamos teniendo unos puntos de contacto, ¿no? En esto de algo que sucede, que se cuentan, que los campesinos cuenten Claro, cosas. el folclore y lo sobrenatural, ¿no? Y que de repente venga una autoridad a chequear esto que está sucediendo. Bueno, ese es el contraste que quería hacer, ¿no? Cuando hablamos antes de las brujas, ¿quién venía a ver qué pasaba? Y venía lo que es la autoridad eclesiástica. ¿Y cómo procedía al respecto? Haciendo unas cuantas pruebas asquerosas y juzgando Un en juicio base de a herejía, eso. ¿no? Sí. Bueno, acá fíjate la diferencia. El Estado austríaco está mandando no a un clérigo, está mandando a un cirujano. Un científico. Alguien que pueda hacer, ¿entendés? Como un perito de parte, si vos querés, ¿no? Alguien que tiene los conocimientos científicos para ver qué pasa acá. Claro, o sea que ya lo están encarando desde otro punto, por lo menos. Es otro siglo, ya estamos en el racionalismo, ¿sí? ¿No? En la ilustración, digamos, y eso se empieza a ver en este tipo de cosas. Mira. Entonces lo mandan a Flüchinger, acá a Serbia, a ver si esto era verdad o no. Bien. Y esto es lo que, digamos, él encuentra, ¿no? Según le cuentan los lugareños, Arnold Paul había sido hostigado cuando servía como soldado bajo la Serbia turca todavía, ¿no? Ocupada por el Imperio previo Otomano. a este momento, claro. Correcto. Y aparentemente siendo hostigado por este vampiro, porque conocimiento folclórico, este hombre hace lo siguiente. Va a la tumba del vampiro, se embadurna con la sangre del vampiro, o sea, va a su tumba, ¿no? Lo exhuma y se baña como en la sangre de él y además consume, literalmente come la tierra de la tumba donde este vampiro estaba enterrado y aparentemente el vampiro lo deja en paz, a consecuencia. Bueno. Sí, así como lo escuchas. Termina su trabajo como soldado, vuelve a su aldea en Serbia, ¿no? A volver a su trabajo como granjero, básicamente, y muere en un accidente de un carro de heno. Se cae,
de un carro de heno tirado por caballo y se rompe el cuello y muere Paul. O sea, pasó por todo esto para morirse cayéndose de un carro. Totalmente, Qué tremendo. totalmente, lo que te va a matar. Bueno, y parece que un mes más tarde, ¿no? Los aldeanos comienzan a informar que el difunto había matado a 4 aldeanos y hostigado a tantos. O sea, Paul volvió de la tumba, ¿no? En la forma de un vampiro. Me encanta porque es muy distinto igual esto a, digamos, el ritual típico de iniciación vampiresca que tenemos en las películas. Y en bueno, las eso lo vamos a ver series cuando y vamos en demás. literatura. Ahí vamos a ver mayor proximidad y acá vemos algo por ahí bastante diferente. Muy diferente, muy diferente. ¿Qué pasa entonces? Los aldeanos resuelven exhumar el cuerpo de Si Arnold todos Paul. dicen que es Paul, vamos a ver si es él. Totalmente. Y lo que encuentran es que no encuentran señales de descomposición en el cadáver, Nancy. O sea, lo encuentran al cadáver, no es que no estaba. Sí, ¿viste? Ok. Las aldeas son Sí, comunidades claro. pequeñas, digamos. Y más aún encuentran que la sangre está fresca en su cuerpo, que le sale de la boca, de los ojos, de los oídos, de la nariz, ¿no? Raro. Como si no mostrara signos de descomposición. Convencidos entonces de que se trata de un vampiro, ¿qué hacen los aldeanos? Le sacan el corazón, lo atraviesan con una estaca y a continuación lo prenden fuego. ¿Sí? Ok. Y aparentemente dicen que cuando le clavan la estaca al cadáver, el cadáver responde con un gruñido, como de muerte. Ay. Bueno, entonces acá ya arrancamos a juntar, empiezo a pensar, ¿no? En nuestra checklist. Empezamos a juntar algunos elementos que se conservan hasta hoy que tiene que ver con el poder del fuego sobre el Totalmente. vampiro y la estaca en el corazón. Bueno, pero ¿sabes por qué lo de la estaca, no? Porque hablábamos recién que el vampiro es un renacido, o sea, que Claro. literalmente vuelve de su tumba y vuelve a descansar a ella. La estaca, más que algo que vos le harías a un vampiro que está parado, como en las películas, es algo que le hace a un vampiro que está acostado en su tumba, pues es una forma de literalmente clavarlo al piso. Dejarlo ahí. De que no vuelva de la claro. tumba, ¿entendés? O sea, el símbolo es Que llano. no pueda volver a salir. Totalmente. Igual te voy a spoilear, digamos, la interpretación más racionalista de esto que contamos recién, Sí. ¿no? Más allá del relato folclórico, lo que por ahí realmente estaba ocurriendo acá es que no se conocía muy bien el proceso de descomposición de un cadáver bajo ciertas condiciones climáticas y atmosféricas. Por ejemplo, bajo mucho frío, Tal cual. ¿no? Que se conserva Claro. de otra manera, que la sangre, digamos, coagula o no coagula de una cierta manera. Entonces, esto, digamos, que, digo, un mes había pasado desde que lo enterraron a Paul, digamos, hasta que lo Claro. exhuman, ¿no? Por esta falta de conocimiento forense todavía tan avanzado, lleva a estas confusiones y a estas conclusiones apresuradas de que Paul había vuelto de la tumba. Sí, y pensando nuevamente en el contexto general que planteabas antes y en esta idea de choque de culturas y de tal vez un imperio que hasta ese momento no se manejaba en determinados territorios, de repente empieza a usar sus conocimientos de su territorio en uno nuevo y ahí empieza también la confusión. Exactamente. Bueno, ahí vamos con lo que vos decís, ¿no? Que es cómo impacta historias como esta, como la que releva Flückiger, en Europa occidental. ¿Mm? De hecho, prolifera, yo cuento solo esta, pero hay muchas más. Especialmente entre 1730 y 1740 empieza a haber como una especie de eclosión de historia de estos territorios recientemente anexados que van a viajar a Europa occidental y que van a fascinar, digamos, a teólogos, intelectuales, ¿no? O sea, hay toda una movida ahí. Claro. Lo interesante de esto es que va a llevar un debate, porque como decíamos, es que es una época mucho más racional que la de la brujería, los procesos de herejía. Claro. Entonces el debate va a estar dado en esas condiciones mayormente. Y aparte, había buenas razones para desconfiar de este fenómeno de los vampiros, porque es nuevo. A diferencia de la brujería, que todos en Europa van a estar de acuerdo en este momento, que tiene una larga tradición, Claro. de más o menos siglos según donde miremos, pero estaba establecido que hay brujas, que hay rituales en el mundo campesino. El vampiro previamente no era algo que se habló, no estaba en conversación. Esto es nuevo. Entonces no tenían de dónde agarrarlo. Lo cual automáticamente es sospechoso y hacía que especialmente aquellos más ilustrados inmediatamente lo adjudiquen, ¿no?, a la superstición campesina o a la ignorancia directamente. Bien. Entonces el debate que se va a dar necesariamente bastante los ejes superstición e ilustración y racionalismo, digamos. Perfecto. O sea, eso es lo que se va a poner en juego ante estas historias que aparecen. Interesantemente, el mejor aporte y el mejor texto alrededor del tema vampiro y de este debate que estamos hablando lo va a tener un monje dominico francés que se llama Augustin Calmet. Ok. ¿Sí? Augustin Calmet en 1746 va a publicar un tratado que es un poco largo el título, pero es Dissertation sur les apparitions des anges, des démons et des esprits et sur les vampires de Hongrie, de Bohème, de Moravie et de Silesia. Es decir, las disertaciones sobre las apariciones de ángeles, de demonios y de fantasmas y sobre los vampiros de Hungría, de Bohemia, de Moravia y de Silesia.
Él ¿no? quería ser bastante específico con Y el los títulos de ¿no? esta época, sí. Eran no menos de 15 palabras, digamos. Lo interesante igual de este texto es que Calmet está determinado a tomar seriamente las historias como la que releva Flukinger, ¿no? La de Paul que contábamos antes, historias como esta, él las toma en serio. Él no va a tomar la postura que van a tomar otros por ahí filósofos franceses, ¿no? Ujú. No quiero decir desprecio, pero sí como de apartarlo, de rehusarse a entrar en diálogo. No darle entidad desde el vamos. De hecho, Calmet, en el prefacio de estas disertaciones, él dice, yo sé que esto me puede costar la reputación. Upa. Estoy al tanto que esto me va a llevar al ridículo, pero yo creo que es más sano entrar en un diálogo con esta superstición, si es que lo es, digamos, Claro. que dejarla sola y que prolifere. Mira, Entonces, él se va a hablar de argumentos teológicos y lógicos para tratar de desentrañar razón y verdad del fenómeno de los vampiros en Europa oriental. y me encanta que hayas traído este texto como para empezar a hablar también de los elementos audiovisuales que hemos traído acá a conversar con el tema, porque, como bien dijiste, en esta disertación de por lo menos 15 palabras en el título, Totalmente. habla de la aparición de ángeles, de demonios, de los vampiros. Empieza a meter como un montón de seres, ¿no? Que aparecen o no en la Tierra. Y por eso, en esta acepción del vampiro o en esta parte de lo vampírico que traíamos, es que pensamos en Misa de Medianoche o Midnight Mass, que es la miniserie de Mike Flanagan del 2021, Ujú. en donde justamente lo que sucede es que llega, gracias a un carismático sacerdote jovencito y nuevo que cae al pueblo, él llega a este pueblo a ser su nuevo sacerdote con lo que él considera que es un ángel que se ha encontrado en su camino y que le va a permitir traerle a este pueblo un montón de bendiciones y milagros. Y que se lo encuentra yendo a Tierra Santa, si no me falla la memoria. Exactamente, es un perdido ángel en Tierra bona fide, Santa. digamos. Sí. Lo trajo desde la fábrica, ¿viste? No de cualquier lado. Y me parece interesante porque dentro de la vastísima representación de seres vampirescos que tenemos, como dijimos, ¿no? Hay un montón de formas de ver al vampiro en la literatura, lo audiovisual y demás. Este es justamente un vampiro que se pone en juego desde un lugar muy misterioso y en donde hay mucho de, bueno, pero esto tendría que estar buenísimo. ¿Por qué esto que nos pasa no está re bueno, no? Y no es un Totalmente. envío de Dios. Totalmente. Entonces me parece como muy interesante que justamente lo hagamos conversar con un monje que fue a buscar el origen de este ser. Bueno, justamente en línea de esa conversión te cuento un poquito a ver cómo se desarrolló este debate y después Fantástico. me parece que vamos a encontrar puntos en común con Misa de Medianoche, Bien. justamente, ¿no? Como te decía, él inicialmente admite, por lo menos intelectualmente, la posibilidad de que los vampiros, o por lo menos que estos reportes, estos informes, Claro. digamos, sean reales, ¿no? Y cabe la posibilidad de que el fenómeno también lo sea. Claro. Entonces él se pregunta lo siguiente, como buen teólogo que es, ¿no? Si el vampiro es algo nuevo, que previamente no sabíamos que existía, ¿no? Claro. O sea, empezó a pasar ahora, aparentemente. Y si solamente Dios es capaz de traer a alguien de vuelta, ¿no? de la muerte, lo cual en sí mismo constituiría propiamente un milagro. Sí, convengamos que hay milagros de resurrección justamente en la Biblia, Para ¿no? la tradición católica, Claro. ¿no? ¿Cómo se hace presente Dios dentro del mundo creado? Mediante los milagros, sea la Eucaristía en la misa o un milagro más concreto, ¿no? Tal cual. Entonces, digamos, ¿qué fin positivo cumpliría la existencia de semejante milagro? Se pregunta Calmet. O sea, ¿para qué Claro. trajo Dios este milagro al mundo? El tema es que él no va a encontrar una razón positiva para que esto ocurra. O sea, ¿por qué Dios está trayendo gente de vuelta a la tumba que lo que hace es atacar a otras personas? No le encontramos la vuelta a que esto tenga un sentido. Ok. Claro, por lo tanto, o no es un milagro Ujú. o no es verdad. Me encanta. O sea, no se puede llegar a otra conclusión. Una de dos. Ahí Calmet empieza a desconfiar de la veracidad de los testimonios, pero me interesa la ruta. Claro, que él el toma. motivo por el cual él llega a esta conclusión, sí. Bueno, a pesar de estas conclusiones escépticas a las que llega Calmet sobre el fenómeno de los vampiros, va a ser sus principales oponentes van a ser los intelectuales y los filósofos franceses del momento. Más famosamente François-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire. Ah, muy bien. El que va a hacer al cruce a Calmet, que igual la relación entre ellos era cordial. Ojo, Voltaire tenía las obras de Calmet en su biblioteca, parece que va a la abadía, se queda 10 días, digamos, estaba, pero en público, en tinta, digamos, es bastante virulenta la respuesta de Ok. François-Marie, digamos.
La diferencia entre ambos dos básicamente va a ser que Voltaire va a ser de la opinión de que en el, entre comillas, combate, ¿no?, entre el racionalismo y la ilustración y la superstición, la solución es no dialogar con la superstición, no hay que darle entidad, Claro, dice Voltaire. directamente no permitirnos conversar al respecto. Contrastemos con Calmet. Calmet dice, no, yo prefiero sacar, digamos, la verdad de la superstición con métodos lógicos y teológicos, bueno, porque es mi background. Claro. Pero digo, lo que predomina es la lógica, el sistema aristotélico tomista quizás, ¿no? Por su background, digamos. Claro. Un poco me parece pasa esto, ¿no? En Misa de Medianoche, con lo que vos decías antes. Sí, porque aparte tenemos la idea de comunidad pequeña, que significa este pueblo, es un pueblo costero, es una islita. Con la importancia de la figura del sacerdote, ¿no? En una comunidad pequeña. Es casi como el médico de pueblo, es el que tiene el poder de la vida y la muerte. Digamos. Exactamente, pero tenemos una médica en Misa de Medianoche. De hecho, sí. Que es la que representa justamente la pata más científica, lógica, racional, etcétera, etcétera, y que se va a encontrar con la imposibilidad de explicar cosas que empiezan a suceder en el pueblo, porque justamente la gracia va a estar en que, si lo ponemos en los términos de este tratado que vos traes, en un principio sí vamos a tener resultados positivos de esta aparición. Hay o de gente estos que cambios. se cura de enfermedades, una chica en silla de ruedas que de repente camina, ¿no? Exactamente, hay como una regeneración celular. Exacto. Que empiezan a sufrir quienes participan de la misa del pueblo, que nos hace entender que es una tierra milagrosa, ¿no? A quienes no estén prestándole atención por ahí a cositas que suceden alrededor de estos milagros, porque siempre hay cositas raras sucediendo, lo que podemos ver en términos generales es una situación milagrosa, ¿no? Bueno, ¿ves? Esto que vos traes es precisamente, si hubiéramos mandado a Calmet a Misa Ahí, de tal Medianoche, cual. él diría, bueno, acá sí hay un fin positivo para el milagro. Tal cual. Esto sí puede ser un milagro, entonces puede ser efectivamente que Dios tenga autoridad detrás de ello. Por suerte no es el caso, ¿no? Pero... Claro, pero exactamente, yo creo que si él hubiera llegado los primeros días, hubiera encontrado justamente esta idea de lo positivo de este milagro, que es lo que le pasa a este cura que va a traer a esta figura escondida, ¿no? Porque la figura no se hace presente hasta más adelante. Pero él va a estar trayendo esta idea de cambio a esta sociedad porque él cree que trae el mensaje de Dios, Claro. de primera mano, además, como bien decías, ¿no? De Tierra Santa directamente. Si hace cosas buenas, tiene que ser bueno, digamos. Sí. Claramente tal no cual. leyó Fausto de Goethe, pero... No leyó un montón de cosas. No leyó un montón de cosas, sí. Está flojo de papeles Está el flojito sacerdote. de papeles el sacerdote, pero tiene esa buena intención Totalmente. justamente detrás, porque lo primero que ve en realidad es como toda esta cuestión que vamos a ver también más desarrollada en otras acepciones del vampiro, que tienen que ver con mantener un estado físico o con alcanzar una inmortalidad que tiene que ver también con mantenernos en un determinado momento de nuestro cuerpo, como en el mejor estado, ¿no?, físico que se puede tener. Ese miedo a la decadencia Totalmente. se pierde gracias a este milagro. Siempre me fascina un poco esa paradoja, ¿no? De que para Fantástico. ser joven para siempre tenés que tener la muerte eterna. Sí, porque hay algo ahí de que una cosa no, es como que tiene su propio castigo, ¿no? Porque Totalmente. es un poco jugado, ¿no? Esta idea de la vida para siempre, sin posibilidad de perecer y con todos los demás pereciendo a tu alrededor. Bueno, pero ahí está un poco el puente. Ahora, digamos, ya Sí. voy a hacer un poco del folclore para ir a la pata de la literatura, ¿no? Fantástico. Con los románticos. Pero eso que está bueno apreciar en su dimensión histórica, digamos, como el vampiro va a pasar de ser un cadáver sobre el cual estéticamente no tenemos nada para decir. Estará un poco menos podrido que un cadáver, pero no deja de ser algo repulsivo, algo horrendo, algo que volvió a un lugar donde nadie quiere estar, Tal cual. a ser algo seductor. Hay un pasaje. Es algo estéticamente no agradable de ver, agradable de conversar, de mirar a los ojos, ¿no? Todo ese paquete que es Sí. el vampiro romántico y literario al que vamos a saltar llegar. ahora. Entonces, este debate entre Calmet y Voltaire, ¿no? y todos estos reportes, digamos, que viajan a Europa Occidental, por supuesto, van a bajar al nivel popular, sí, van a alimentar la imaginación y, por supuesto, las pesadillas, ¿no? de un montón De un montón de gente. de personas. Exactamente. Y así vamos a llegar a los primeros años del siglo XIX. Ujú. Ya, ¿sí? Y voy a contar, digamos, bueno, primero una situación que va a ocurrir en 1816, que es la que va a dar lugar a la primera novela publicada que tenga un vampiro como protagonista. Muy bien. Y vamos a ver qué rasgos tiene acá, y está bueno contrastarlo con lo que hablamos recién del folclore eslavo, Bien. ¿no? Tal es así que en 1816 va a haber un cambio climático causado, hecho, por la erupción de un volcán y una nube de cenizas que va a hacer que Inglaterra en ese año no tenga verano.
Bueno. Bueno, en conclusión, Lord Byron, el famoso poeta romántico, su médico personal, John Polidori, Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, y Percy Shelley, su marido, también escritor, van a ir todos de vacaciones a un lugar que tenga verano. Totalmente. Y ese lugar va a estar cerca de Ginebra, en Suiza, y va a ser puntualmente la Villa Diodati. ¿Sí? Es una especie de mansión, digamos. Muy ¿no? bien. Como una villa. Tranqui. Por supuesto, los románticos mal no la... No la estaban pasando. Estaban enfermos hasta el tuétano, pero mal no la pasaban, digamos. Bueno, están ahí en la villa y parece que en una noche de aburrimiento Byron propone como una especie de desafío, ya que todos son básicamente escritores. Claro. ¿No? Dice, ¿por qué no nos retiramos todos a nuestras habitaciones, escribimos un cuento de fantasmas y después volvemos y nos lo contamos entre todos como para entretenernos? Bueno, no podían mirar una serie de corrido, ¿no? Claro, tipo, no, sí. binge Se les había watch, caído no el se podía wifi. hacer, claro. Bueno, contémonos historias entre nosotros. Cuestión, vos a un autor le puedes siempre pedir mucha creatividad, lo que no le puedes pedir nunca es puntualidad. Y por supuesto, No, jamás. no sale bien el desafío. Creo que Byron termina leyendo un libro de la biblioteca de terror ahí entreteniendo a la gente. Pero su médico personal, John Polidori, va a empezar ahí lo que va a ser la primera novela de vampiros. En inglés se llama The Vampire, escrito con Y en lugar de I latina. Ajá. Y que se va a publicar 3 años después, en 1819. Bien. Y es en esta novela, Nancy, donde vemos los rasgos fundamentales del vampiro que por ahí todos conocemos un poco mejor por el material de ficción que mencionamos al principio. Vamos a ver, Bien, cómo va a ser bien diferente lo que hablábamos hasta hace un momento. La trama de esta novela tiene por protagonista a un vampiro aristócrata, encantador y británico. Bien, ya ahí me estás metiendo más en el vampiro que puedo conocer. Ahí está. Que se llama Lord Ruthven. Okay. ¿Sí? Ya es un lord, ya está. Totalmente. Ya eso es importante. Lord Ruthven conoce en un encuentro social en Londres al protagonista humano de la novela, que es Aubrey, ¿sí? otro inglés. Bien. De hecho, lo encuentra tan encantador, tan seductor en esta soirée, digamos, que hacen, ¿no?, la tradición del Grand Tour de esa época de irse de viaje, digamos, a Europa mediterránea juntos, ¿no? Como hacen los jóvenes conchetos de la época. De esa época. Dicho hecho, parten y, bueno, llegan a Roma, ¿no? Una de las paradas tradicionales del Grand Tour en esa época. Y ahí tienen un desencuentro, porque parece que se revela que Lord Ruthven había seducido a la hija de un conocido en común de ambos dos. Aubrey opina que eso no es caballeroso. No está bien. Se dan la mano con mucha frialdad y dice, ahora voy a viajar solo, y Aubrey sigue por su cuenta para Grecia. En Grecia conoce a Iante, ¿sí? una chica joven, bonita, griega, con la cual se enamora muy intensamente. Es un texto romántico. Claro. Nos imaginamos todo ese... Una relación muy intensa. Muy intensa, muy pasional, muy juvenil todo, digamos. Que va a ser muy breve, Dan. Porque Iante aparece muerta poco tiempo después con la garganta totalmente desgarrada. ¿Y quién aparece por esos pagos en ese momento? ¿Quién andaba justo por ahí? Lord Ruthven aparece por ahí. Y el tema es que todos los lugareños atribuyen la muerte de Iante a un obvio ataque de vampiro, ¿no? Grecia es un país en gran medida como, ¿no?, Macedonia, un poco más al norte, de identidad fuertemente balcánica, por lo cual acá vemos donde claro, Polidori está recordando un poco el siglo XVIII, por eso lo sitúa acá. Aparentemente, Ruthven y Aubrey hacen las paces. Obviamente Aubrey no hace la conexión, el protagonista, ¿no?, de quién puede haber hecho. ¿Por qué podría haber sido ese el vampiro? Claro. Totalmente, y resuelven seguir viajando juntos. Vuelven al camino y inmediatamente son atacados por bandidos en el camino, donde los logran poner en retirada, pero Lord Ruthven es herido de muerte en el enfrentamiento. Y mientras agoniza en el suelo, le toma la mano a Aubrey y le hace jurar que no le va a contar a absolutamente nadie por 1 año y 1 día sobre su muerte. Aubrey, que lo ve agonizando, ¿viste? No le negás el último deseo a un hombre que está muriendo, acepta el juramento y Lord Ruthven muere riendo. Bueno, ok. Vuelve Aubrey a Londres y muy poco tiempo después se lo encuentra a Lord Ruthven. Y acá sí que ya no tenía sentido. Acá hay algo que no me está cerrando, a él ¿no? le caen todas las fichas como efecto dominó. El tema es que Lord Ruthven está viviendo con otro nombre y con otra identidad. Por supuesto. ¿No? Pero por supuesto. La cosa va para peor, Nancy, cuando Lord Ruthven, o su nueva identidad, digamos, empieza a seducir a la hermana de Aubrey. Ah, ya se mete con la familia directamente. Y ahí Aubrey empieza a transpirar porque él no había jurado no revelar a nadie que lo había visto morir. Y está cumpliendo su juramento. Un caballero de su época, ¿no? Claro. Tal es la presión entre salvar a su hermana y mantener su palabra, que tiene un colapso nervioso. A ese nivel. Totalmente. Cuando sale de este colapso, se entera que Lord Ruthven está comprometido para casarse con su hermana. Y ahí ya entra en otro colapso Sí. nuevamente. Ahí, en un frenesí, empieza a escribir una carta contando todo y en el prefacio pone, por si algo me fuera a ocurrir a mí,
Porque ¿no? me la veo venir. Claro. La termina, no la llega a enviar y muere. Lord Ruthven se casa con la hermana, la drena de toda su sangre la noche de bodas y desaparece en la noche y termina la novela. Bien, ahí ya tenemos un montón de los elementos que vamos a encontrar repetidas veces en representaciones vampirescas. Por eso te Habidas y decía por haber. de contrastar con el folclore, ¿no? O sea, acá sí está el encanto, la seducción Tal personal, el viaje, a veces el factor aristocrático, Te iba a ¿no? decir eso también, ya no es un campesino cualquiera que anda por ahí, sino que ya estamos hablando de alguien con poder en todo sentido, con un poder que tiene que ver por ahí con esto de su conocimiento, porque anda a saber hace cuántos cientos de años este tipo vive, ¿no? Hay como una cuestión ahí, pero también porque tiene poder real, poder económico, poder porque es un lord, ¿no? Totalmente. Y por eso, jugando con este concepto y con estas cosas, pensábamos en no traer necesariamente un vampiro de ficción, como sí podemos hablar en Misa de Medianoche, que Ujú. volviendo a hacer este contraste como para cerrar esa idea, en Misa de Medianoche también el vampiro en sí mismo, el que viene, el que creen que el cura cree que es un ángel, es horrendo. Claro. Es un ser horroroso y está más cerca de esta representación folclórica de la que hablabas que de la otra representación vampírica más cercana a la literatura. Y entonces, jugando un poco con esa idea, es que traemos a El psicópata americano, ¿no? Gran película. Sí, la película de Mary Harron del 2000, basada, por supuesto, en la novela de Bret Easton Ellis del mismo nombre, en donde tenemos a Patrick Bateman, que es interpretado magistralmente por el queridísimo Christian Bale. Así es. Y ya no estamos hablando necesariamente de un vampiro, porque este tipo ya no es un ser inmortal que necesita... Pero es loco cómo se pueden dar rasgos vampíricos sin ser un bicho sobrenatural, ¿no? Tal cual. Va por ahí. Ahí va, exacto. Porque no tenemos a un ser inmortal que necesita sangre para sobrevivir, sino que tenemos a un ser mortal que se siente por encima de la ley. Claro. De alguna manera, ahí está su inmortalidad. Bueno, pero ¿por qué está por se siente, ¿no? De ese ¿Por modo. qué él se siente de ese modo? Porque tiene poder. Claro. Poder, en este caso, económico. Pura y exclusivamente poder socioeconómico, ¿no? ¿Cómo lo definiríamos, no? Porque obviamente hay dinero y hay poder, pero ¿qué es él exactamente? ¿Cómo lo definiríamos? Él es un ejecutivo de Wall Street, ¿no? Claro. ¿no? Es como ser un lord. En los 80 especialmente, exacto, ¿no? O sea... ¿no? Es una novela y una película que están ambientadas en los 80, que es la época dorada de Wall Street, ¿no? Y además tenemos esta cosa de la importancia del nombre y de el lugar que se ocupa en estos intercambios de tarjetas de presentación que hacen entre los compañeros de trabajo. Ese es mi concepto preferido de esa película, sí. Que es absolutamente fantástico. ¿Podemos contarlo un poco ese tema? Por supuesto. La mayoría de la gente con la que él trata trabaja incluso en el mismo lugar, que es Pierce & Pierce, que es una firma de ejecutivos de la bolsa. Y cuando se reúnen, se muestran entre sí las nuevas tarjetas personales que cada uno ha hecho, a ver cuál es la más linda, y comparan tipografías, gramaje del papel y color. Las que son blancas, las que son hueso. Todo un símbolo de estatus, y en donde, si le prestas atención a las tarjetas, todas dicen vicepresidente, o sea, todos tienen el mismo cargo. Y la película juega mucho también con esta idea de que son prácticamente fichas intercambiables porque muchos se confunden entre sí los nombres, ¿no? Hay un abogado que ni siquiera sabe cuál de todos esos es su cliente, a ese nivel. Genial. Pero hay algo de un estatus general que ese tipo de personas tiene y donde el poseer ese dinero, ese poder económico, hace que sienta que él puede hacer lo que se le cante. Bien. Y justamente el problema es que a Patrick lo que se le canta es matar gente, ¿no? Entonces, si bien no necesita físicamente la sangre humana para sobrevivir, hay algo de él que es un impulso que lo lleva a consumirla. Eso te iba a decir, quería hacer ese pequeño matiz que más que se le canta, tiene una compulsión para hacerlo. Digamos. Exacto, sí. No es que está tranquilo si no lo hace. Lo cual es un rasgo vampírico. El vampiro debe consumir sangre, no es una opción, digamos. No, claro. De hecho, en muchas representaciones de vampiros tenemos como el vampiro conflictuado con el consumo, que no podría sobrevivir si no lo hiciera. Sí, eso es muy posmoderno, digamos, pero sí. Pero existe, digamos, esa idea como de que, bueno, no, lo tenés que hacer, si no, vos te vas a morir o te vas a consumir, no sé qué es lo que le va a pasar, pero no la pasa bien cuando no come. Totalmente. Entonces, acá tenemos la cuestión de este elemento compulsivo, ¿no? O sea, eso sí se repite. Y tenemos una representación del personaje
que también lo acerca a la representación vampírica, porque lo tenemos con esos sobretodos ochentosos que le llegan casi hasta los pies. A veces, tipo, circulando por calles llenas de neblina y él es una silueta negra que parece que tiene capa. Casi Jack el Destripador, Casi, digamos, claro. en Whitechapel, ¿no? Exacto, entre un vampiro y un Jack el Destripador, tal cual. Tenemos esta fascinación que él tiene por la sangre, en donde lo vamos a terminar viendo empapado en el rojo, ¿no? Y algunos planos en donde directamente es todo su rostro y su boca la que está llena de sangre. Entonces hay una cuestión vampiresca dando vueltas ahí que es muy fuerte. Fuera de broma, realmente solo le faltan los colmillos. Solo Porque le faltan tiene todo los lo colmillos, demás. tal cual. Sí, sí, sí. Y le agrega, justamente, además de lo que es el poder desde el dinero, el encanto. Por supuesto. Porque es un tipo que es, en su círculo, bastante encantador, ¿no? Bueno, como hablábamos de Lord Ruthven, ¿no? Una y otra vez, digamos, tiene la seducción, el encanto como su arma, digamos. Sí, sí, sí. Acompañado ciertamente por su estatus como Lord, ¿no? Pero Por eso, y creo que ahí está el juego interesante, ¿no? En American Psycho lo tenemos a él relacionándose con mujeres, ¿no? De distintas maneras. Justamente hay muchas a las que llega por el encanto, y por el encanto que tiene tanto él físicamente, porque muchas le dicen, estás súper bien, te cuidas mucho, mira qué linda ropa que tenés, como por la cuestión del lugar económico que ocupa, porque es un ejecutivo de Wall Street, etcétera, etcétera. Y tenemos a las otras a las que llega directamente porque las puede comprar, que es como medio ese otro poder, ¿no? Que también tiene, que es, bueno, mirá toda la plata que te estoy mostrando, venís conmigo al departamento y hacés lo que a mí se me cante. Pero oíme, ¿cuántas representaciones de vampiros tenemos, no? Tipo, el vampiro viviendo en su castillo, rodeado de campesinos de los cuales abusa y se alimenta con absoluta impunidad y a voluntad, ¿no? Absolutamente. Es como él comprando, digamos, a estas mujeres en algún punto. Total. Es una representación ochentosa del señor que tiene toda esa gente a su disposición. Cuasi feudal la cosa, sí. Cuasi feudal, sí. Así que ahí tenemos un montón de elementos. Y me parece, aparte, interesante porque él, en esta cuestión más casi de ser un sádico, ¿no? Una cuestión más por ese lado, en un momento se pelea con su novia, la deja, ¿no? Decide cortar la relación. Y ella le dice, you're inhuman, o sea, sos inhumano, le dice ella. A lo que él, muy enojado, le responde, I'm in touch with humanity. O sea, estoy en contacto con la humanidad. Él no dice ser humano. Él mismo dice estar en contacto con la humanidad. Sí. La sociedad de apreciación de la humanidad. Claro, yo sé lo que es un humano, faltó que diga. No podemos dejar de mencionar, Nancy, estamos hablando de vampiros, probablemente a la novela más famosa del tema. Yo creo que no podemos decir vampiros sin pensar en Drácula. Así es, ¿no? Publicada en 1897, fíjate como que ya que estamos yendo 200 años, digamos, de trazado histórico, Bram Stoker publica Drácula. Y la tenemos que mencionar porque en realidad Drácula es un animal extraño dentro del mundo de los vampiros. Primero porque está totalmente fuera de época. Claro. Sí, o sea, está muy alejado. Estamos hablando de un periodo posterior. A los románticos, ya a fines del siglo XIX. De hecho, algo que siempre me llamó la atención de Drácula, y no solo a mí, a mucha gente, digamos, es que Drácula en realidad parece ser una novela dedicada a exhibir las virtudes de la tecnología del tardío siglo XIX, ¿no? Del telégrafo, del tren, de la máquina a vapor, ¿no? Es una novela contada, ¿no? En cartas, ¿no? Que muestra la mayor fluidez de las comunicaciones en la época. Y de fondo tiene algo, por ahí usando los vocablos que se usaban en esa época, ¿no? Primitivo, de una tierra extraña como es Europa Oriental. La idea de lo exótico. Ahí sí hay un punto de contacto con lo de antes, ¿no? Por eso Bram Stoker vuelve a estos lugares poco conocidos para el europeo occidental. Él elige, digamos, Transilvania. Sí, otra vez de alguna manera reaparece esta otredad para ser lo peligroso, lo raro, lo supersticioso también, ¿no? Especialmente en el caso de Bram Stoker, o sea, en Drácula trasluce que Bram Stoker no tiene idea de Transilvania y tampoco tiene idea de Vlad Tepes, el famoso, ¿no? Vlad el Impalador que se enfrentó al Imperio Otomano, digamos, en su momento. Solamente le gustó que el nombre de la asociación con Drácula, el dragón hijo del diablo, y eso le sirvió y escribió una novela, pero la podría haber situado en Polonia, la podría haber situado en cualquier otro lugar, en Rumania, con total impunidad, o sea. Bueno, en Psicópata Americano también en un momento, en estas
conversaciones casi vacías de sentido que tienen entre ellos estos tipos, porque en esta representación tan maniquea también del ejecutivo de Wall Street, son personas que no pueden hablar prácticamente de otra cosa más que del laburo y de mujeres, ¿no? Total. Y en un momento, justamente el personaje de Patrick Bateman, o sea, el personaje de Christian Bale, está charlando con sus compañeros y empieza a contar una anécdota de algo que dijo un asesino serial al respecto de las mujeres, y era que por un lado quería estar con ellas, etcétera, etcétera, y por el otro lo primero que pensaba es cómo se verían sus cabezas empaladas. Dios. Y él lo contaba como algo muy gracioso y muy divertido. Y los demás no le dan bola, que creo que también juega un poco a eso, a casi que no importa lo que los demás digan, ¿no? En ese blanco. mundo, es ruido blanco. Sí. Y por eso él puede pasar desapercibido, y nadie se da cuenta de que a él le parece súper gracioso pensar en cabezas empaladas en el medio de un campo, ¿no? Totalmente, Nancy. Fíjate, ¿no? Tal es así como el vampiro, desde el siglo XVIII hasta hoy, ha seguido influenciando y cómo lo conectamos una y otra vez con el lado más sociopático del ser humano, con el lado de los impulsos de una bestia, un animal que sale a matar. Y no solamente matar, también alimenta nuestras pesadillas por noches y noches y noches. Bueno, la verdad que de vampiros podemos decir muchísimas cosas. Totalmente. Porque hay muchos. Y ahí estaba un poco lo que charlábamos cuando preparábamos también el episodio al respecto de la cantidad de vampiros que podemos encontrar y que no queríamos estar hablando necesariamente, por ejemplo, de la película más conocida, la del 92, que es Bram Stoker's Drácula, o sea, ya directamente el título de la peli es Drácula de Bram Stoker, que es la película de Coppola, sino ir más por justamente estas características que el vampiro reúne. Pero me pareció interesante también dejar así como una listita para el que le interese de algunos vampiros muy distintos. A ver, esto me interesa mucho. O digamos que tienen otras características o que subvierten incluso la imagen del vampiro. Vamos allá. Por un lado tenemos una película que se llama A Girl Walks Home Alone at Night, que sería Una chica regresa a casa sola de noche, de Anna Lily Amipur del 2014, en donde tenemos un pueblito iraní en el cual justamente una chica anda caminando mucho sola de noche por la calle, lo cual la imagen mental que nos trae es una situación de peligro, una posible víctima, alguien en su situación de vulnerabilidad, y acá vamos a estar hablando de algo totalmente distinto y de una vampiresa que anda haciendo de las suyas en esa noche iraní. Okay. Así que ahí tenemos una subversión bastante interesante de la representación tradicional del vampiro literario y cinematográfico. Sobre ese tema, hay una novela que solamente quiero mencionar, ¿sí? Dale. Que es Carmilla, escrita por Sheridan Le Fanu en 1872. Bien. Que tiene justamente por protagonista a la vampira Carmilla, que además le gustan las mujeres. Era como bastante precursora en un montón de sentidos, pero no puedo evitar pensar en eso. Tal cual. No, realmente, digamos, la ficción vampírica ya en el siglo XIX contemplaba a la mujer, también por el subtono medio sexual que tiene el vampiro, ¿no? La sexualización de la figura del vampiro y la mujer como figura de tentación en la moralidad por ahí victoriana. Eso me parece re interesante porque justamente estamos metiéndonos ahí, ¿no? En la cuestión de el poder y lo sexual, como también eso que está dentro del reino de lo prohibido. Entonces que también estas criaturas tienen acceso a eso de lo que los demás no podemos hablar, disfrutar, etcétera. Totalmente. Y en este caso tenemos justamente esto, ¿no? Una mujer que toma ese poder y lo usa para lo que ella decide. Después podemos ver si está bien o está mal, pero bueno. Corriéndonos también entonces de este aspecto, tenemos Let the Right One In, o Déjame Entrar también se llamó. Yo tomo la de Thomas Alfredson del 2008, que es la original de este director sueco, porque después se hizo una remake norteamericana. Ok. Pero acá tenemos a Oscar, que es un nene de 12 años, que se hace amigo de su vecina Ellie, que también es una nena pequeña, y Ellie tiene sus particularidades. No. Ellie tiene necesidades que los otros niños no tienen. No. Y bueno, va a ser una relación complicada, porque es la amistad de dos niños en donde tenemos a una niña que resulta ser una pequeña vampiresa. Una niña que no va a envejecer nunca. Exactamente. Me acuerdo a Claudia, entrevista con el vampiro. Exacto. Bueno, es como una Claudia de entrevista con el vampiro, pero en donde la tenemos conviviendo no con vampiros, sino con su papá. Y su papá tratando de hacer todo lo posible para que Ellie pueda seguir viviendo, lo cual implica un montón de cosas también. Así que el mundo de los niños y los vampiros se junta en Let the Right One In, lo cual es bastante raro. Muy interesante.
Y no puedo dejar de nombrar What We Do in the Shadows de Taika Waititi y Jermaine Clement del 2014, la película. Y después tenemos la serie que la desarrolló Clement solo, que es más nueva, es del 2019. En la película lo que tenemos es a Viago, Deacon y Vladislav, 3 vampiros que viven juntos, son roommates en Nueva Zelanda. Mira. Y la película es un formato de mockumentary o falso documental, en donde de repente empiezan a contar cómo es vivir. Vemos la reunión de vampiros hablando de, che, no dejen a gente desangrándose junto a olor, si lo vas a traer, tené cuidado, encerralo bien, acordate de esas cosas. Es el equivalente cuando le decía a tu compañero de cuarto, che, loco, no me dejes los platos sucios, Exacto. lava los platos cada tanto. Es como eso, pero con vampiros, Total. ¿no? Totalmente. Y en la serie pasa un poco lo mismo, pero en vez de estar sucediendo en Nueva Zelanda y tener a estos vampiros originales de la película, tenemos a 4 vampiros que viven en Staten Island y son Nandor, Laszlo, Nadia y Colin. Amo esos nombres que tienen los vampiros, Sí. ¿viste? Son fantásticos todos y todos son también como muy victorianos. Pero aparte ¿viste? siempre hay uno que es de Europa Oriental. Sí, un Vladimir, bueno, un lo que fuera, digamos. Nadia Sí. tiene un acento bien marcado, bien duro, ¿viste? O sea, tienen esas cosas como muy, muy de ese tipo de vampiro. Pero tenemos a Colin, que es el que se escapa de eso, porque es un vampiro energético. ¿Qué es un vampiro energético? Es un tipo que puede vivir de día, vive normalmente, y lo que hace es venir y molestarte y contarte cosas que te aburren y te drenan la energía. Creo que estoy rodeado. Exactamente. El tipo trabaja en una oficina, ¿entendés? Hermoso. Y en hermoso. un momento se encuentra con una vampira emocional, que es la que te cuenta cosas tristes. Entonces, eso me pareció fantástico. Es muy bueno ese concepto. Un vampirismo distinto para poder traer también acá a jugar. Bueno, Nancy, así hemos cerrado a los vampiros. Con vampiros para todos los gustos. Los para hemos que devuelto vayan. a su ataúd a Sí. descansar. Les hemos clavado la estaca para que no se puedan levantar. Y que no nos roben ni más tiempo, ni más energía, ni más nada. Por favor. Bueno, ¿de qué vamos? ¿A dónde vamos después de esto? Y después de esto nos vamos a ir a recorrer un grupo de adolescentes y ver si cumplen o no con los requisitos que Campbell consideraba para ser un héroe. A ver si son héroes de las 1000 caras O o no no. lo son. Así que si quieren vayan desempolvando American Pie y la comedia adolescente a ver con qué nos encontramos. Vale aclarar, estamos hablando de la trilogía original Por favor. de American Pie. Allí nos vemos.